Y cambiamos completamente de tema porque un 36,5% de la población ha estado mediana o altamente expuesta a manifestaciones del crimen organizado, como por ejemplo fuegos artificiales, homicidios o también narcofunerales. Así lo muestra el índice de exposición de la ciudadanía al crimen organizado elaborado por Paz Ciudadana. Queremos profundizar en este tema. Ya nos acompaña aquí en vía Zoom Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tan sorprendidos están desde la Fundación con estos datos que son muy, pero muy relevantes? A ver, primero, nosotros tratamos de construir un índice que diera cuenta de qué tan afectada estaba siendo la ciudadanía con respecto a la criminalidad organizada, porque es muy difícil determinar cuánta criminalidad organizada hay operando en el país. Normalmente los delitos los conocemos a través de datos administrativos, denuncias, por ejemplo, en el caso de los robos, pero si eso ya tiene una cifra negra en el caso de robo, cuando estamos hablando de crimen organizado, esa cifra negra es mucho mayor, porque hay muchas tipologías delictuales que ni siquiera tienen una víctima consciente. Por ejemplo, en el narcotráfico, quien compra la droga no se siente víctima, el que la vende tampoco, y por lo tanto no hay alguien que esté denunciando. Y es mucho más difícil determinar en qué magnitud estamos siendo afectados. Dado que tenemos indicios súper claros en Chile de que la complejidad de las organizaciones delictuales ha crecido, y esto se ve en los casos de homicidios, que no solo en el aumento de homicidios, sino en la tipología delictual, que son premeditados, que son con armas de fuego. Vemos una tipología delictual muy distinta. También vemos que los vehículos que se roban cada vez aparecen menos, entonces hay una capacidad de reducir los vehículos. Todo esto son indicios de que tenemos organizaciones delictuales operando cada vez más complejas. Ya. Por eso, como no lo podíamos medir directamente, creamos el índice de exposición a la criminalidad organizada. Fue un ejercicio en que tuvimos que tratar de determinar qué manifestaciones encontrábamos en la ciudadanía, a qué manifestación estaba expuesta. Determinamos 12 manifestaciones diferentes, hicimos el ejercicio, hicimos una encuesta a más de 1.800 personas a lo largo de todo el país, con un sistema aleatorio, para que tenga una validez estadística el instrumento. Y después de eso simplificamos y llegamos a 5 preguntas que eran las principales, las que daban mejor cuenta de la criminalidad organizada, y eso nos dio el número que tú muy bien decías, que hay un 36,5 personas que están mediana o altamente expuestas a crimen organizado. Y son manifestaciones muy complejas. Estamos hablando de personas que ven enfrentamientos entre el crimen organizado y las policías, Sí. personas que han cerrado pasajes financiados por organizaciones delictuales de crimen organizado, secuestros incluso, y por lo tanto que 1 de cada 3 ciudadanos esté afectado por este tipo de fenómenos, sin duda es un número muy preocupante. Claro, es muy alto, 36,5%, sobre todo teniendo comparativos de alguna manera con episodios anteriores, con años anteriores. Uno se pregunta, Daniel, como periodista y también como habitante de este país, ¿quién está fallando? ¿Por qué penetró tanto finalmente el narcotráfico, el crimen organizado y todo esto que tú has descrito? ¿Le ganaron el terreno a las policías? ¿Por qué? No, a ver, primero, varias cosas. Uno, lo principal de este índice, efectivamente, lo que tú dices, que año a año vamos a poder ir viendo ahora, porque creamos el índice ahora, pero lo vamos a poder ir comparando en los próximos años para ver si estamos evolucionando positivo o negativamente con respecto al crimen organizado. Es el principal valor que tiene ponerle métrica a los delitos, y por eso es que es tan importante la creación de este índice. ¿En qué situación estamos? Bueno, si uno compara Chile con otros países hoy día, Chile todavía sigue quedando en el cuadrante de los países que tienen menos criminalidad organizada y que es más resistente a la criminalidad organizada. Pero estamos en el vértice de este cuadrante, o sea, ya estamos cayéndonos tanto por capacidad de resistir el crimen organizado como porque tenemos un crimen organizado ya suficientemente desarrollado en Chile. Y como la tendencia son negativas, es muy probable que en los próximos años perdamos esa condición de país favorecido en el fondo. Estamos en un mal camino. Y ese es el cambio que tenemos que hacer. Ya. No nos han ganado la guerra todavía y afortunadamente todavía tenemos a la ciudadanía muy asustada por el crimen organizado. O sea, no hay una normalización del hecho, pero hoy día hay una urgencia infinita de tomar medidas, porque si no, vamos a perder este lugar de privilegio y podemos tener organizaciones que ya sean mucho más difíciles de controlar. Daniel, y cuando tú dices que hay que tomar medidas, ¿te refieres a que hay que cambiar las leyes, hay que terminar con la burocracia, hay que darle más facultades a la justicia, a las policías, a los fiscales? ¿Por dónde va el cambio de tuerca en nuestro Mira, país?
Es múltiple. Como el delito, primero hay que entender que el crimen organizado tiene una capacidad de mutar infinita. O sea, se adapta a las condiciones del medio muy rápidamente. El crimen organizado, por eso que es distinto lo que ocurre en el norte, centro y sur del país, lo que ocurre en distintos países. Y tenemos que entender que cuando lo ataquemos va a tener la capacidad de adaptarse. Por lo tanto, no hay una sola medida que sea la que vaya a solucionar el problema. Pero tú diste en la luz de varias de ellas que son muy necesarias. Por un lado, la persecución no es suficiente hoy día. Estamos persiguiendo los eslabones más débiles de las cadenas delictuales. Normalmente somos capaces de identificar al joven que está cometiendo el portonazo, la encerrona, por ejemplo, pero tenemos muy poca capacidad de encerrar, de juntar distintas causas por el mismo delito para poder identificar la organización delictual que hay atrás. Entonces, montar una capacidad para perseguir organizaciones delictuales, que son metodologías distintas a perseguir el delito común, eso es fundamental. En segundo lugar, prevenir el involucramiento de jóvenes en conductas delictuales. Hay jóvenes de riesgo que son usados por estas organizaciones, también ahí hay que hacer una prevención. Y por supuesto, con mucha fuerza, es prevenir también el involucramiento en la corrupción de organismos públicos. Esto es algo que en Chile siempre no hemos sentido, un país poco corrupto y que nos comparamos con los países vecinos que tienen índices de corrupción mucho más altos y nos sentimos privilegiados. El crimen organizado tiene una capacidad enorme de corromper las instituciones públicas y por lo tanto la transparencia aquí es fundamental. Montar mecanismos cada vez más robustos para que toda transacción pública sea conocida y así podamos evitar que se produzcan coerciones sobre los funcionarios públicos para tener beneficios. Daniel, en este problema tan extendido que lo vemos ahí en el índice, también lo veíamos hace unas semanas con la encuesta CEP que mostraba la seguridad como el principal problema de los chilenos. ¿Qué mirada tienen desde Paz Ciudadana respecto a lo que se está discutiendo esta semana? El rol que deben jugar las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, en el combate al crimen organizado. ¿Es una buena iniciativa o nos estamos metiendo en un problema? A ver, nosotros creemos que evidentemente el ejército de Chile tiene una preparación que no es para interactuar directamente con la ciudadanía, es distinta. Pero en la situación en que estamos y en la crisis que tenemos, creemos que es pertinente hoy día utilizar los recursos que tenemos disponibles para poder hacer frente a una situación que no podemos dejar que se nos escape de las manos. Por lo tanto, en condiciones particulares, no es para que realicen labores policiales, eso es distinto, pero sí para que protejan ciertas instalaciones, ciertas estructuras que están en riesgo hoy día y que para lo que ellos sí tienen preparación y pudieran efectuarlo de una buena manera, creemos que sí es pertinente poder usar todos los recursos públicos que están a nuestro alcance para poder prevenir el involucramiento delictual y el daño más bien a la ciudadanía a través del riesgo de que estas estructuras puedan ser dañadas. Ya, y hoy día lo que tenemos sobre la mesa, que es la Policía de Investigaciones, Carabineros, algunas policías municipales no con muchas facultades, pero hay muchos municipios que tienen personas dedicadas a la seguridad. ¿Se está utilizando bien esa fuerza que tiene el Estado, que tienen los municipios, o también está mal distribuida a juicio de ustedes? A ver, el problema que tenemos más que una distribución, y en esto se ha centrado la discusión más bien en qué comunas tienen más o menos, Sí. el problema está en qué funciones los tenemos utilizados. Está demostrado que un acto muy útil es el patrullaje preventivo. Eso evita delitos. Por ejemplo, podríamos haber evitado lo que ocurrió en el barrio Mex, por ejemplo, si es que hubiéramos tenido patrullajes más frecuentes. Ese tipo de condiciones delictuales se evitan con patrullaje. Sin embargo, el tiempo que tienen hoy día Carabineros para poder patrullar es extremadamente bajo, porque como un órgano auxiliar del Ministerio Público están muy demandados de otras acciones, muchas de las cuales no aportan valor, como resguardar un sitio del suceso por muchas horas, o acompañar a una persona a hacerse una ecotesta a un hospital y esperar horas en la urgencia porque no le dan prioridad a los médicos, porque no es una persona que está en riesgo su vida. Todos esos tipos de acciones que no tenemos conciencia, que estamos ocupando recursos policiales que podrían estar evitando delitos y lo estamos malgastando en acciones que no aportan valor, es lo que tenemos que cambiar. Creemos que hay que dar capacidades de gestión al sistema público en materia de seguridad y justicia. Lo escribíamos en la policía, pero esto también pasa en el sistema de persecución. Los fiscales, si uno divide en promedio las causas que entran al sistema público y los fiscales que hay, nos da que cada uno tiene que investigar en paralelo más de 1.800 causas, 1.806 causas, da el promedio. Por supuesto que no es posible investigarlas todas, entonces tenemos que dotar al Ministerio Público de herramientas de priorización y de agrupamiento de causas, cosa que logren hacer una acción más efectiva donde el delito está causando mayor daño a la ciudadanía. Daniel, ¿y qué pasa con esas personas, con ese 36.5% que ha estado expuesto a un narcofuneral, a fuegos artificiales, que ha sabido o visto algún tipo de homicidio?
¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo se recupera la sensación de inseguridad que ellos probablemente tienen? ¿Qué dice la experiencia? Paz Ciudadana ya tiene muchos años, varias décadas en nuestro país. ¿Cómo esa persona que de alguna manera ha sido víctima o ha visto se recupera, se mejora de esta sensación de inseguridad? A ver, hay dos caminos. Uno, evidentemente, es tratar de hoy día de darle servicio por parte del Estado a las víctimas. Las víctimas, si bien tenemos sistemas en las fiscalías, no son suficientes. Existen tratamientos, existen mecanismos que ayudan, evidentemente, a superar estas situaciones críticas por parte de las víctimas. Pero, evidentemente, ese proceso es un proceso largo, lento y no siempre exitoso. Y, por lo tanto, si bien eso hay que fortalecerlo con mucha energía por parte del Estado, lo principal que tenemos que hacer hoy día es evitar que personas tengan que sufrir este tipo de situaciones. Eso es lo fundamental. Y para poder evitarlo, tenemos que fortalecer la persecución penal, por un lado, tenemos que prevenir el involucramiento delictual, por otro, y tenemos que dotar de mejores herramientas de gestión para que los recursos limitados que siempre tiene el sistema de seguridad y justicia se inviertan donde tenemos el mayor beneficio social. Y esto, la verdad, es algo que no estamos haciendo hoy día. O sea, tenemos que hacer un cambio en la manera en que estamos enfrentando el delito, porque las organizaciones delictuales que están delinquiendo en Chile cambiaron de una manera muy radical, y ya no es suficiente lo que tenemos montado para el delito común. Hoy día tenemos que abordarlo de una manera distinta. Daniel, ¿y qué tanto ha penetrado el crimen organizado en nuestro país? Hoy día en la mañana hacíamos otra entrevista, hablábamos de la eventual penetración de las maras en nuestro país, lo descartaba el subsecretario en la mañana, pero hemos hablado este año que se nos fue del cartel de Jalisco, del Tren de Aragua, del cartel de Sinaloa. Hoy día estamos hablando de las maras, de puros problemas de seguridad. ¿Qué pasó con el crimen organizado en Chile? ¿Por qué entró tan fuerte? A ver, las razones son difíciles de determinar y yo creo que eso da para una investigación que va a haber que desarrollarlas ahora. La situación de pandemia hizo cambiar las características delictuales de una manera muy sorprendente. Bajaron los delitos comunes de una manera muy importante. Sin embargo, en el año 2020, donde bajaron todos los delitos, los homicidios alcanzaron sus niveles máximos históricos. Sin embargo, el 2021 bajaron los homicidios y ahora el 2022 volvieron a subir de manera muy importante. Si bien los homicidios son un indicador bastante claro del nivel de violencia que tenemos en el país, no son un buen indicador para el crimen organizado, porque está demostrado que en los países donde tenemos más crimen organizado y donde hay una organización delictual que ya es muy poderosa, se produce una situación de paz porque no está compitiendo con otras organizaciones. La mayor cantidad de homicidios por ajustes de cuenta para establecer soberanía sobre ciertos territorios se produce en los momentos en que los carteles están instalándose en el país, en que están creciendo las organizaciones delictuales. Y eso lo vimos en el año 2020, en el 2021 menos, como decía, ahora el 2022 lo vimos crecer nuevamente de manera muy importante. Entonces, lamentablemente no tenemos una respuesta a decir por qué esto está pasando, pero sí tenemos una respuesta para decir cuáles son las acciones que nosotros deberíamos hacer para prevenirlo, para evitar que esto siga ocurriendo. Y eso no puede esperar, y es la urgencia que tenemos hoy día como país, y por eso es que construimos este índice, para poder tener una referencia y poder ir comparándonos, y de esa manera, desde nuestra posición como una ONG del tercer sector, empujar las políticas públicas para que se muevan hacia el lugar donde podemos tener un mayor beneficio. ¿Y cuánto de lo que pasa hoy día en Chile en lo que tiene que ver con la actividad delictual se denuncia, llega a Carabineros, a la Fiscalía? ¿Y cuánta es la cifra negra que ustedes, me imagino, la consignan también desde Paz Ciudadana? A ver, como en los delitos comunes lo tenemos bastante medido. Nosotros sabemos, por ejemplo, que de cada persona que es víctima de robo consumado, es alrededor de entre un 50 y un 60% las personas que finalmente lo denuncian, lo que es un número bajo, y en el último año también alcanzamos los niveles más bajos de denuncia. O sea, hay un descrédito de las instituciones, y aquí hay que hacer un llamado de todos a que la denuncia no es solo para esclarecer mi caso. Uno muchas veces deja de denunciar porque considera que el costo es muy alto comparado con la posibilidad de que recupere lo que me robaron, un celular o lo que haya sido. Sin embargo, lo que tenemos que pensar al momento de hacer la denuncia no es que lo hago solo por recuperar lo que a mí me robaron, sino que le entrego información al sistema de seguridad y justicia para que con esos datos y agrupados con otra información puedan prevenir o puedan identificar una banda que está actuando, y aunque no recupere mi celular, esa banda va a ser desarticulada y así va a evitar que otras personas sean víctimas como lo fui yo.
y por lo tanto el llamado es siempre a tratar de aumentar las tasas de denuncia porque han bajado y han bajado de manera importante. También, como te decía, en el caso del crimen organizado, la complejidad que tiene es que se denuncia mucho menos porque en varias manifestaciones del crimen organizado no tenemos una víctima consciente. Y esto es muy típico de los casos de droga. Y además que las mismas organizaciones delictuales son capaces de amenazar y de esa manera desincentivar el que se produzca la denuncia. Entonces, por eso que tenemos que buscar indicadores como el que acabamos de construir para poder medir qué tan afectada está siendo la ciudadanía sin que necesariamente los datos administrativos que provienen de las denuncias sea el que nos entregue esa información. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, como siempre, muy gentil. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego.